John, Sí. antes de ir al fisioterapeuta, ¿debemos de pasar siempre por el traumatólogo? Es conveniente, sí, por supuesto, que un facultativo, lógicamente, es conveniente que sepamos lo que tenemos, ¿eh? Y que Cuando él es un, sea un poco el que dé las Claro, pautas, cuando ¿no? tenemos un problema crónico, pues hombre, si sabemos que tenemos ya un problema pues de un reumatológico que habitualmente pues suele venir cada X tiempo, pero si hablamos de una persona que te ha tenido una fractura ha tenido una fractura, una fisura, lo lógico es que le vea un traumatólogo o tiene un problema neurológico, eso es lo correcto, ¿eh? O Ujú. sea, lo correcto es que sepamos en dónde nos movemos. Y dentro de nos movemos, dentro de nuestro conocimiento y de nuestro buen hacer, siempre, ante todo, ser prudente. Yo, ¿Qué diferencia, hablando de profesiones, ¿no? sí, Hay, evidentemente, entre un traumatólogo y un fisioterapeuta, lo tenemos muy claro, pero entre un fisioterapeuta y un masajista, vamos a ver, el masaje, la profesión de masajista no existe como tal. No me acuerdo, una orden ministerial que fue derogada y como tal la profesión de masajista no existe en este país, no está legalmente regulada. o sea que tenemos que hablar siempre de fisioterapeutas. Claro, es que estamos hablando de alguien que no existe, que en su día, es decir, ha habido gente que ha dado masajes, pero no está legalmente habilitado, no es un profesional sanitario. Ujú. Y muchas de las personas que acuden, no acuden por un masaje simplemente de relax, sino que detrás de todo ello hay una patología unida. Bueno, vamos a ir poniéndonos ya manos a la obra y comenzamos por la cabeza. Hemos hecho, bueno, pues ese primer acercamiento a la columna, pero vamos a centrarnos ahora en la cabeza. Supongo que ahí poca manipulación se hace, ¿no? Ahí no me imagino que poca lesión puede haber. Normalmente pues hay algunas teorías de gente pues que puede hacer alguna pequeña movilización, pero digamos que no es tan habitual, ¿eh? Es que el otro día nos comentaba una compañera que trabaja, no voy a decir el nombre, trabaja aquí por las tardes en Sí, Radio Euskadi, que tenía la sensación de tener una contractura en la parte de arriba de las orejas, un poco hacia la frente, ¿no? sí, Y claro. decía, ¿esto puede ser? Y yo le decía, no sé, yo no lo tengo muy claro, que pueda Hombre, hacerse una contractura ahí, ¿no? Pero músculos hay en todo el cuerpo, ¿eh? Músculos hay en todo el cuerpo y muchas veces repercuten, es decir, hay mucha gente que puede tener desde una disfunción de la temporomandibular porque le duele mucho al abrir y cerrar la boca, que es una patología, por ejemplo, femenina muy habitual, en la cual la contractura de la musculatura cervical tiene una trascendencia muy importante. Es decir, básicamente sería un problema odontológico o un problema maxilofacial, pero al final acaba también uniéndose a un problema de una contractura cervical de toda la musculatura del cuello, con lo cual podían estar unidos varios profesionales para poder abordar ese problema. ujú. Bueno, pues vamos a bajar ya a esa zona más delicada, la de las cervicales, ¿no? ¿Cuáles son un poco las lesiones que habitualmente te encuentras ahí? Antes decías, el masaje es una de las partes de nuestro trabajo, una de nuestras herramientas. Así que cuéntanos cuáles son las lesiones y cuáles son las formas de abordarlas, claro. Bueno, las lesiones de la patología cervical, la más habitual que se dan suele ser la artrosis, ¿eh? La artrosis, la contractura muscular, las protusiones y las hernias de disco. Básicamente son un poquito lo que más. Luego, digamos que el dolor cervical, la cervicalgia en específica, puede haber diferentes digamos, sitios anatómicos en los cuales pueden verse afectados, ¿eh? Pero básicamente mucha de la gente que viene es por problemas de malas posturas, problemas de contractura, dolores irradiados, que son consecuencia de diferentes cosas, ¿eh? Por malas posturas, por tensión, es decir, la tensión en el trabajo, los ordenadores, por Mm. ejemplo, la conducción, producen una tensión muscular muy importante y eso se padece desde edades muy tempranas. Ujú. A ver, voy a ponerme un poco en tu piel, John. Ahora nos acercamos a ese cuello, tenemos ahí a la persona tumbada y vamos a imaginar que es un cuello que está en perfectas condiciones, esa zona de las cervicales, y a la derecha tenemos otra persona que la pobre lo tiene hecho polvo, que tiene ahí una tensión acumulada, bueno, lleva todo el verano, fíjate, no ha tenido vacaciones, John, lleva todo el verano pegado a un ordenador 10 horas al día. A ver, ¿qué vamos a notar en un cuello y en el otro? Hombre, lo que tiene es una tensión, un dolor a la presión transversal. ¿Pero tú lo notas, John? Hombre, se ¿El nota, fisioterapeuta claro nota que ahí se esos nota, nudos? claro que se nota. Lo que pasa es que hay veces, y también hay dolor, es que muchas veces es difícil demostrar el dolor, pero el dolor lo que va unido muchas veces es a una contractura muscular, a una limitación de la movilidad Ujú. cervical.
La persona no puede mover el cuello en todo su arco, en todos sus parámetros, no puede hacerlo adecuadamente. A la fricción, cuando aprietas determinados puntos, son muy dolorosos. No es O sea no que es lo mismo. principalmente la primera señal va a ser un ay o un uy. Claro, claro, porque él refiere un dolor en una determinada zona, refiere que no puede mover el cuello en todo el arco del movimiento, que va a girar para atrás, va a hacer marcha atrás el coche y resulta que no puede, tiene que andar jugando con los espejos, no puede agacharse. Tiene una contractura muchas veces de los esternocleidomastoides, de la musculatura del cuello que no le deja ni girar ni lateralizar, es decir, está limitado. Va como un robot, ¿no? Claro, eso es lo típico, que nos duele un poquito las cervicales y nos duele el cuello, que estamos un poquito como un robot, exactamente. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? ¿Masaje Pues, o no masaje? ¿Qué hacemos? sí, evidentemente se sabe un poquito cuál es el motivo. Digamos que un poquito el masaje está indicado y luego un poco reeducación postural, enseñar unos ejercicios, empezar a romper el círculo vicioso del dolor. Pero en principio, digamos que lo primero, aparte de que pueda tener otro tipo de tratamientos, es decir, esto puede ir unido a diferentes tratamientos, ortésicos o farmacológicos o lo que sea. Nosotros somos una parte también dentro de un equipo multidisciplinar que puede abordar una patología. Nosotros digamos que nos encargaríamos de la terapia física, de la movilidad, del masaje, de la reeducación funcional, pero esto tiene que ir unido a otra serie de parámetros. Claro. O sea, es decir, es probable que una persona de estas necesite un tratamiento médico adecuado con unos miorelajantes, unos antiinflamatorios, o hasta, yo que sé, hay gente que tiene un problema de cuello importante que le puedan colocar temporalmente un collarín para que reduzca. Es decir, depende un poquito de la gravedad del cuadro. Bajamos hacia abajo, nos vamos yendo, recorriendo la columna vertebral y ahí hay varias algias que nos vamos a encontrar según vayamos quedándonos un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿no? Y una de las más frecuentes es las lumbalgias, que seguro que más de uno me está escuchando ahora, a lo mejor ahí tumbado en la cama que no puede ni decías el cuello, pues este no puede moverse ya, vamos, ni siquiera dar la vuelta en la cama. Sí, la lumbalgia, digamos que la cervicalgia y la lumbalgia son las más comunes. Es rara la persona que en su vida no ha tenido algún problema de lumbago. Yo no sé si no es la segunda causa de baja laboral. O sea, yo afortunadamente he de decir que nunca lo he sufrido, pero sí que he escuchado testimonios, incluso en mujeres que han sido madres, afirmando que es tan doloroso como un parto. Hasta tanto llega ese dolor. Sí, por supuesto. El dolor ciático es muy importante. Bueno, y además, por ejemplo, es muy típico en mujeres que después de haber dado a luz. Lógicamente, la relajación de la musculatura que ha habido después del parto para hacer sitio al feto, eso produce una desestabilización, digamos, de la columna vertebral hasta que vuelve otra vez a su ser y coge el tono que tiene que tener. La lumbalgia, es importante hacer unos ejercicios preventivos. Ahora mismo, John, te están escuchando con una atención pensando, por favor, que haya una solución milagrosa. No, milagroso no. Es que hay que ser honesto, no hay nada milagroso. Digamos que en la curación de una persona nosotros tenemos una parte importante, lo que es el personal sanitario, pero otra parte importante corresponde a la persona. Debe de tener unos cuidados posturales, procurar hacer unos ejercicios, digamos, pues ponerse pues un poco de calor en la zona. Todo esto tiene que ir unido, tener una higiene postural, la manera de conducir, en la manera de agacharse, en el tipo de cargas que tiene, en el tiempo que está sentado. Todo esto tiene que respetarlo. O sea, todos buscamos el ir a un fisioterapeuta que nos dé un masaje, que nos hagan 2 movilizaciones y al de 2 días no. Esto lleva su tiempo y hay cuadros que son importantes, que duran un tiempo. O sea, que yo creo que de alguna manera para mí es muy importante, es como la recuperación de los deportistas, es decir, que todo tiene que llevar un tiempo racional. Las cosas normalmente no se hacen de un día para otro, no hay magia. Es muy importante, es decir, si yo tengo una patología, lo lógico es que esté un tiempo de reposo, que haga un tratamiento con unos fármacos que me manden, que poco a poco empiece a movilizar esa columna, que me realicen una técnica de masaje, de electroterapia. Es decir, hay una serie de técnicas. ¿Esto de la electroterapia qué es? ¿Estos circulitos que te dejan ahí adheridos y te van dando unos impulsos? Sí, pero electroterapias normalmente suele ser una electroterapia analgésica, por ejemplo el TENS, que se vende de alguna manera en que es una farmacia, en cantidad de sitios,
se pueden poner interferenciales, o sea, es que se pueden poner muchas cosas, onda corta, microondas, ultrasonidos, es decir, la variedad de tratamientos de electroterapia, bueno, pues es importante, pero todo eso tenía que ir unido, es decir, el tratamiento se debía constar de diferentes técnicas, normalmente. No suele haber una única técnica. Tampoco se pueden emplear todas las técnicas, todo el arsenal que se tiene, pero sí normalmente una persona que tiene una patología que racionalmente puede ser abordada, es decir, hay determinados problemas de una hernia lumbar o una protusión que produce una ciatalgia importante, que produce una incapacidad al individuo, que en principio lo que tiene que tener reposo y una medicación fuerte hasta que el cuadro agudo vaya desapareciendo. Posteriormente se irá probando, porque no todos los tratamientos son tolerados por la persona de la misma manera. Claro. O sea, no hay un patrón. Esto, el profesional, en contacto con el médico, pues debe de ir evaluándolo, es decir, hay que procurar hacer bien las cosas de una manera ordenada y con un método científico. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que siempre vamos con una prisa, o sea, lo que dices, ¿no? Si no es hoy, mañana quiero estar ya bien. Si bajamos un poquito hacia abajo, no sé si los pies es otra de esas zonas conflictivas o cuál podría ser un poco, si hacemos ese podium de las lesiones más frecuentes, hemos hablado de la cervicalgia, de la lumbalgia, ¿dónde ubicamos la tercera? Hombre, lo que daba habitualmente mucha patología, por ejemplo, es la rodilla. Ah, las rodillas. La rodilla da una patología muy importante, ¿eh? Luego hay otros problemas, por ejemplo, pues puede haber de tipo, muchas veces de tipo circulatorio, pero la rodilla suele dar mucha patología. El tendón de Aquiles da muchísima patología. ¿Y esto relacionado con determinadas profesiones o prácticas deportivas o en general? En general, lógicamente, la práctica deportiva conlleva mucho más. Pero es que todo el mundo, de alguna manera, pues suele realizar un poco de deporte. ¿Quién no va a esquiar? ¿Quién no hace un poquito de pádel? ¿Quién no hace un poquito de golf? ¿Quién no hace un poquito de montaña? ¿O quién no coge el saco de patatas como no tiene que cogerlo? ¿O quién tiene un Y sobre trabajo? todo ahora que no tenemos el carro de la compra, que que tenemos que utilizar el carro de la compra y las bolsas en el supermercado, Sí. Y la gente, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como, bueno, pues ahora se han puesto muy de moda estas bolsas enormes y viene cargada, pero como una mula, con esas bolsas, y yo supongo que esto tiene que estar aumentando las consultas al fisioterapeuta y además en gran medida, con esos problemas, yo no sé si de rodillas, de espalda o de dónde, pero esto por algún lado tiene que salir mal. Bueno, mucha gente ahora acude a los grandes centros y entonces lo que hace es rellenar los carros y luego los pasa al coche y demás. Otra cosa es que queramos subir todo en poco tiempo, otra cosa es que de alguna manera cojamos cargas que no debemos de coger. Entonces es que estamos sometiendo al sistema osteoarticular a un esfuerzo que no debemos de hacer y que nos puede pasar factura. Y muchas veces lo hacemos de una manera rápida, o sea, es decir, queremos terminar rápido. Ese querer terminar rápido, asumiendo unas cargas muy importantes de la leche, las cervezas, todo lo cogemos en las manos, lo dejamos. Es decir, eso suele generar muchas veces lesiones, por ejemplo, el hombro, es muy típico. Es que he estado pintando o he cogido esos trabajos que has hecho muchas veces rápidos, de una manera poco racional. Al final, al cabo de un tiempo empiezas con una pequeña molestia y al final resulta que tienes una tendinitis que tardas en quitártela mucho tiempo, simplemente porque has sido un poco bruto, digamos, de alguna manera, haciendo las cosas. Has tratado de hacerlas rápido y mal. Y así nos va. Así nos va. Bueno, pues hoy con Jon, en este Día Mundial de la Fisioterapia, con Jon Herrero, del Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco, hemos querido conocer más a fondo su profesión, sobre todo recalcar, siempre acudir a un profesional y reflexionar sobre esos malos hábitos posturales que al final desembocan en problemas que podemos evitar, que la prevención, ya se sabe que mejor prevenir que curar. Bueno, pues hacemos también hincapié en la prevención. Jon, un auténtico placer y nada, te iba a decir... espero verte pronto, no lo sé. Esto de ir al fisioterapeuta, pues es mejor, como decimos, poder evitarlo, que eso significa que al final hemos ganado en salud y bueno, pues en lo que estamos comentando, en esos buenos hábitos posturales. Al menos esperamos escucharte dentro de poquito por aquí, por La Noche Despierta. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por el tiempo que me habéis dedicado y ya sabéis, en nombre del Colegio de Fisioterapeutas, donde me tenéis para lo que necesitáis. Y yo recalcar, por favor, que cuando se hagan las cosas, cuando se acuda a un profesional, que se haga con dos dedos de frente, se acuda a un profesional reglado, a una persona que está capacitada y no se vaya al primer sitio que se encuentre deprisa y corriendo, ni se busque lo más barato, por favor. O lo que te dice la vecina de al lado.
o lo que te dice la vecina al lado, que seamos un poco sensatos. Pues muchas gracias, John. Un abrazo. Bueno, adiós.